Federico, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes. A ver, primero creo que es importante que hablemos un poquito de qué es una crisis, porque somos muy dados a denominar crisis a todo, ¿no? Una crisis realmente es una situación, es un suceso que llega imprevisto, que afecta la normalidad de la operación, por ejemplo, de una organización, o incluso nos puede afectar personalmente. Entonces es algo que va a afectar nuestra rutina, que va a afectar nuestra forma de vida, que llega produciendo un gran caos, lo cual lleva pues, a sentir en muchas ocasiones pánico, ¿sí? Y que a nivel organizacional no solo va a afectar la normal operación, sino que va a afectar muchísimo lo que es la imagen pública. Entonces, respecto a la pregunta que me haces, pues, a ver, cada crisis es única. Cada crisis, aunque existen unas características generales que pueden tener las crisis, como que sea sorpresiva, que es imprevisible, donde siempre hay unas víctimas y esas víctimas son las que tienen la mejor imagen, donde se escucha primero lo que dicen las víctimas antes que lo que dice la misma organización y desde ahí ya se va formando una opinión pública. El asunto es que no se puede dar como una fórmula matemática para decir siempre se debe hablar o siempre se debe callar. Por eso es tan importante que para gestionar crisis se pueda hacer un manejo previo. En las crisis realmente tienen tres fases: la precrisis, la crisis en sí y la postcrisis. En esa precrisis lo que nos están diciendo y nos dicen los expertos y la experiencia nos dice que debemos prepararnos para algún evento, algún suceso, alguna circunstancia que nos pueda generar la crisis. Y allí nosotros debemos prever las situaciones que nos vayan a generar algún problema y cómo responder ante ellas. Por supuesto, a nivel comunicacional, una de las posibles estrategias, más no la única, ni la que siempre es la más acertada, es guardar silencio. Pero ese silencio también tiene un límite. O sea, no es guardar silencio, decir, callo siempre, ¿no? No digo nada. Porque algo muy importante es ver que todo lo que la organización hace, comunica, transmite un mensaje, pero también lo que no hace, comunica. Con lo cual la organización debiera tener conciencia de cuando dice, no digamos nada por ahora, ¿sí? No es que no vamos a decir nada en ningún momento, pero por decir, en las primeras horas de la crisis no tenemos información confiable y pues todavía no podemos salir a decir nada. Está bien, pero también se debe estar evaluando qué estamos transmitiendo al público en general, a la opinión pública, con ese silencio. Digamos, usted habla de tres etapas: precrisis, crisis y postcrisis, y que pues hay que prepararse. ¿Cómo está una empresa preparada para una crisis? Bueno, hay varias herramientas que se pueden trabajar. Justamente se puede tener un protocolo de crisis, un plan de crisis o lo que sería el manual de crisis, que viene a ser como el documento más completo para prepararse para unas circunstancias así. Dentro de un manual de crisis, algunos de los puntos que debiera tener ese documento, pues es toda la descripción de la filosofía de la misma organización, cuál es el objetivo del manual, y algo muy, muy importante, que es como una matriz de los riesgos que puede enfrentar la organización. Por eso es que un manual se tiene que diseñar para cada una de las organizaciones. No es algo que se pueda replicar, por decir, estamos en una empresa de telecomunicaciones y el manual que utilice la empresa A de telecomunicaciones lo llevamos a la empresa B y se lo aplicamos. No funciona así, porque estos manuales también están marcados por la identidad corporativa de cada organización, por su cultura, por la misión, por la visión, por los valores, ¿sí? Entonces, y en esos, pues allí tú tienes que hacer el análisis de qué tipo de riesgos debe enfrentar la organización desde el punto de vista económico, social, político, a nivel tecnológico, cuáles son las posibles problemáticas que puede enfrentar esa empresa según el mercado, según el sector, según la naturaleza del negocio, ¿sí? Y
al hacer esa matriz de riesgos, se analizan una cantidad de factores asociados a esos riesgos y tú ya tienes como un mapa. Además, debes definir cuáles son los públicos con los que te relacionas y en cada uno de esos momentos o en cada uno de esos riesgos, cuáles son los públicos más importantes con los que tendrías que comunicarte. Porque no siempre es la comunidad en general y muchos dicen, no, pues salir por los medios de comunicación masivos. No siempre esa es la salida, ¿sí? Supongamos que yo tengo ya el plan de crisis y tengo claro qué hacer en caso de estos escenarios. ¿Quién debe dar la cara? ¿Debe ser el dueño? ¿Debe ser el jefe? ¿Debe ser alguien específico que sepa comunicar? ¿Cuál es el perfil idóneo de quién va a hablar? Fíjate, en el mismo manual de crisis, ¿sí? Allí queda determinado quiénes conforman el comité de crisis y además quiénes serían los voceros oficiales, los voceros formales de la compañía. Algo allí a tener en cuenta es que esa vocería, pues claro, el ideal sería que el vocero principal fuera el presidente de la empresa, el gerente, el director. Pero no siempre se puede dar. No se puede dar porque de pronto en el momento de la crisis esa persona no está en el momento, por ejemplo, en el país, en la ciudad, o está enfermo. O puede suceder, hay muchas personas que frente a una situación de crisis pueden desarrollar un ataque de nervios, se pueden enfermar, no se sienten de pronto con la capacidad para enfrentar los medios, por ejemplo, de comunicación. Entonces, en ese manual de crisis, justamente, por eso es que les digo lo importante de prepararse para, allí queda también como el nombre y seleccionado quiénes serían, no solo 1, 2, 3, 4 personas que serían los voceros oficiales y además a esos voceros se les debe preparar. Se les debe dar talleres de vocería y no es un taller que se da solo en el momento que usted hace el manual, sino son talleres que se deben estar actualizando, que se les debe estar como mínimo, se deben estar actualizando 2 veces al año. Porque pues esperemos que no se presente ninguna crisis, que no se dé nada, pero por decir, no es que hace 5 años que diseñamos el manual, eso no puede ser tampoco un documento letra muerta, porque los riesgos que uno pudo haber visto hace 5 años y tener ese manual de hace 5 años, puede ser que ahora tengamos otras variables por la situación país, por la situación regional, por el medio ambiente, por nuevas legislaturas, ¿no? Lo que sea, y no se ha actualizado. Asimismo hay que actualizar también el manual y con quiénes serían esos voceros. Y perdona, algo que tú me decías como de ese perfil, la persona que sea vocero no es solamente la persona que salga bien en televisión, ¿sí? Que a veces se toma, no, es que esta persona pues como que se ve bien en televisión, sale bien, habla, como que habla bien y tal, entonces lo vamos a colocar allí. Es un perfil mucho más complejo que eso. Normal en El Salvador, que es el abogado. ¿Debe ser el abogado, el encargado de asuntos jurídicos? Podría ser el abogado. O sea, el abogado puede ser uno de los voceros, más no el único. Porque hay situaciones y también según el posicionamiento que pueda tener la empresa, según el mercado, según el relacionamiento que las marcas puedan tener con sus consumidores, con sus clientes, la empresa con sus públicos, hay ocasiones donde es básico que salga la cabeza de la organización. O incluso a veces se puede presentar que si es una situación financiera, el vocero sea el director financiero, por ejemplo. ¿No? Yo soy abogado. Depende. Y una de las primeras preguntas que uno le hace a un cliente es si es en materia penal, ¿sos culpable o no? Claro. Igual lo voy a defender, igual uno le pone... Claro, tienes derecho a la defensa. En el manejo de la crisis, si uno es culpable, si la empresa es culpable, hay que decirlo, hay que reconocerlo. A ver, lo primero es que no se pueden decir mentiras, ¿sí? Pero el reconocerlo y el asumir la responsabilidad tiene su momento, ¿sí? Por ejemplo, allí es básico tener todas las pruebas de qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, hasta qué punto la organización es responsable, porque a veces sucede que aunque seamos responsables, por decir, quizá en una investigación más profunda se pueda encontrar que habían otros factores, ¿sí?, que afectaron para que esa crisis se diera, por decir, un incendio, ¿sí? Entonces puede ser que sí, que nosotros tuvimos un cortocircuito y se generó el incendio, pero por decir, hace una semana antes se había tenido mantenimiento, habían revisado todo y todo estaba bien. ¿Qué sucede? Que los que prestaron el mantenimiento también tienen
entonces responsabilidad de ello. Con lo cual, en el momento de la crisis, aunque el tiempo es clave, o sea, en una crisis no se puede dejar que pase el tiempo sin decir nada, ¿sí? Pero también es muy importante que aunque sepamos o tengamos los indicios de que somos responsables totales, hay que también tener como mucho cuidado de lo que se sale a decir, sobre todo en esas primeras horas, y en esas primeras horas no se puede tener una investigación profunda de qué fue lo que sucedió. Así que, o sea, hay que tener como un equilibrio, ¿no? Cuando se sale a asumir, y bueno, como bien dice, tú eres abogado y sabes pues lo que significa que se salga y más frente a unas cámaras, por ejemplo, y se asuma una responsabilidad diciendo, sí, es verdad, nosotros fuimos los responsables, y después, según una investigación de los bomberos, salió que había un tercero que también tiene parte de la responsabilidad. Doctora, ¿cuál es? Digo, yo sé que es bien difícil hacerlo en abstracto y que usted me ha dicho ya varias veces en esta entrevista que cada caso hay que medirlo aparte, pero le pregunto, el momento para salir a la voz pública y hablar, ¿es cuando ya hay mucho retweet en las redes sociales? ¿Es cuando ya nos llamaron 7 veces de la prensa para pedirnos la reacción? ¿Cuándo es el momento para hablar? Miren, en cualquier crisis la primera hora es definitiva, es básica. La primera hora, 60 minutos después de haberse dado digamos, la alarma de la crisis. Porque además fíjate que en los mismos manuales de crisis hay allí un elemento muy importante que es determinar cuál va a ser el mecanismo, ¿sí?, para dar la alerta de la crisis, y quiénes pueden determinar que eso es una crisis o cómo se va a dar la alerta de la crisis. Y a partir de ese momento, la primera hora es definitiva. Por eso es tan importante poder tener un manual de crisis donde, entre mucha otra información, tenemos ya también unos borradores, digamos, unos textos previos, ¿sí?, que nos pueden servir de acuerdo a las situaciones que tengamos, y ya teniendo como un borrador, lo que hacemos es como completar cierta información y ya veremos de acuerdo a la misma situación si utilizamos el A, si utilizamos el B, si utilizamos el C. Pero algo bien importante es que en la primera hora se debiera tener una presencia, y además aquí algo muy importante, dependiendo de la situación, no siempre se tiene que salir por los medios de comunicación, dependiendo del tipo de crisis, de la situación, del suceso que se dio. De pronto las primeras personas a las que tenemos que informar, por ejemplo, es al ente regulador, ¿sí?, del sector donde nosotros nos movemos, por decir algo. De pronto se tiene que avisar es a una embajada, por decir, según la relación que se tenga con esos públicos y la naturaleza del negocio. Pero algo bien importante, si uno sale a un medio de comunicación, y esta mañana lo hablábamos en la conferencia, de pronto se tiene como la idea que cuando sale ese vocero, y sobre todo en el primer momento, ¿verdad?, que sale a responder preguntas. Y no es así. No, ese vocero debe salir ya con su speech, con su discurso, que como te digo, ha sido trabajado en época de precrisis, con lo cual se hace son solo unos ajustes. Se sale a posicionar un mensaje, ¿sí? Se sale y se dice, bueno, este es ese comunicado. Tú me decías hace un rato, bueno, aquí en El Salvador pues se utiliza, se sale, se da el comunicado, pero no es solo dar el comunicado, es que cada palabra debe estar medida, debe estar estudiada, debe estar analizada por el abogado, obviamente, por la gente de comunicación, por la gerencia general, por la cabeza de pronto del área, ¿sí?, que es la responsable de la unidad que fue en la que se produjo la situación, ¿sí?, si es el área operativa, si es el área de finanzas, si es el área de seguridad, según la que sea. Y se sale a posicionar ese comunicado, y no se responde en ese momento preguntas. No es una conferencia de prensa, no, es la lectura de un comunicado. No, la lectura de un comunicado. Claro, porque cuando tú abres una posibilidad de responder unas preguntas, pues obviamente el periodista está haciendo su trabajo y nos van a salir a preguntar muchísimas cosas que muy seguramente en ese tiempo no tenemos respuesta. Entonces ahí es donde vamos a empezar a tener problemas, porque se empieza a patinar en lo que se dice, entonces no podemos salir a hablar de lo que no sabemos. Voy a preguntar 2 obviedades, pero me interesa tenerlas en cámara en una reunión suya. La primera es, ¿cuáles son
los errores más comunes que ha encontrado usted en el manejo de crisis en América Latina? Pues El Salvador creo que no lo conoce a fondo, pero en América Latina. La primera y más grande, y yo creo que la compartimos en Iberoamérica, ¿sí? Es no estar preparado para una crisis. Es el más grande error, ¿no? Y más que cualquier otro es ese. Porque una crisis es algo donde en cualquier momento cualquiera de nosotros, tanto a nivel, digamos, organizacional como personal, ¿sí?, podemos ser víctima de cualquier tipo de crisis. Y de pronto el creer que eso no nos va a pasar a nosotros, que eso le pasa a otras organizaciones, eso jamás nos podría pasar a nosotros, o una situación como esa nunca nos podría suceder, es un gran error, porque sí nos puede suceder, y lo grave es que suceda y no estemos preparados para ello. ¿Y qué tan dañina puede ser para una organización una crisis que dañe o que pareciera dañar solamente imagen? Voy a profundizar un poco más. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una investigación por corrupción se vincula a la cabeza de una organización? Que eso está muy de moda, ¿no? Si no llegan a traer a un empleado que se robó, no, llegan a traer al jefe de la organización por evasión de impuestos, por corrupción, por peculado, por cualquier otro delito. ¿Qué tan fuerte es esto y qué tan importante es el manejo de la crisis para la supervivencia de la empresa? Claro, claro, lo que tú dices es una situación que se está repitiendo yo creo que en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica. El tema de la corrupción, por ejemplo, es campante en todos nuestros países. Y muy grave si la crisis como tal no es de la organización misma, sino de la cabeza, con lo cual es un problema personal que está afectando a la organización. Ese debiera ser, por ejemplo, uno de los riesgos que estuviera analizado, trabajado y decidido en un manual de crisis. Pero, como normalmente decíamos antes, no se está preparado y no se tiene. Puede resultar tan grave, que según como sea manejada la crisis, se puede dar que esa organización hasta pueda terminar reduciendo su operación o hasta a veces desapareciendo, por no haber sabido manejar una crisis de esta, y allí tiene mucho que ver el liderazgo que pueda tener y la representatividad y de pronto el conocimiento en la opinión pública que tenga esa cabeza, ese líder de esa empresa, ¿no? Entonces, pues allí entran muchísimos factores, pero el riesgo es muy alto. O sea, puede ser donde de pronto sea solo un gran remesón que tenga la organización, y si saben manejar estratégicamente la situación, salir avante, no sin, por supuesto, tener que superar muchísimas pruebas y muchos momentos difíciles, pero salir adelante. Y algo que también hablábamos esta mañana era la importancia de cerrar las crisis, porque ese puede ser otro gran problema que tenemos en Latinoamérica. Se dan las crisis y de pronto se deja como que, bueno, ya terminó el problema, ya lo dejamos así, y en la organización se van olvidando, ¿sí? La crisis también se debe cerrar, o sea, se debe dar un cierre formal con un comunicado que se envía a cada uno de los públicos clave para la organización. Si se manejó también a través de medios de comunicación, se debe enviar un comunicado a los medios de comunicación. O sea, se le debe contar a la gente cómo terminó toda esa situación, ¿sí? ¿Qué ha hecho la organización y qué de pronto queda haciendo? ¿Cuál es el compromiso para que esto no se vuelva a presentar? Y es muy importante ese cierre de crisis, porque si usted no cierra una crisis hoy, en 20 años, en 15 años, algo que se pueda volver a presentar, porque pues, se puede dar una crisis no de lo mismo, de otra situación. Y si no se cerró bien la crisis hoy, dentro de 15 años, habrá gente que va a recordar y va a decir, ¿ustedes recuerdan que esa fue la misma empresa donde sucedió tal cosa hace muchos años? Y empieza a generarse una cantidad de rumor, y de pronto en el momento de esa nueva crisis, ¿sí?, va a crecer más de lo que debiera, porque quedó sin cerrar la anterior crisis, y esa opinión pública, ese imaginario que quedó, le puede hacer todavía más daño que la misma situación nueva de crisis que estén viviendo años después. Doctora, y en mi última pregunta, usted es consultora internacional, es catedrática universitaria, que conocen, tiene una visión un poquito más holística que la que podemos tener nosotros desde acá.
De cada 10 empresas en Latinoamérica, una percepción, o si tiene datos, pues le agradecería que me lo cite, ¿cuántas tienen todo este requisito? ¿Tienen un plan de crisis? ¿Tienen un comité de crisis definido? ¿Tienen un mensaje claro para tener no solamente el manejo de la situación, sino también el cierre de esta crisis tal cual lo ha descrito usted? ¿De cada 10 cuántas? Bueno, es que si tomamos toda Latinoamérica es como difícil, pero o sea, no te puedo dar, porque empezando no hay un estudio como tal. Pero de la experiencia, de lo que hemos intercambiado de pronto con otros consultores, con profesores, mira, yo creo que el porcentaje es mínimo. Es mínimo y hay algo, de pronto las empresas que lo tienen son empresas multinacionales donde se hace, pero más porque desde las corporativas, si vienen de Estados Unidos o si vienen de Europa, se tiene esa cultura. Entonces, al venir a Latinoamérica, pues se replica en Latinoamérica, pero porque viene por la cultura corporativa de otros países. Yo sí diría que cada vez más se está generando esa conciencia de la importancia de tener estos manejos de crisis y como también hablábamos esta mañana, eso está muy amarrado del entendimiento que se pueda tener del valor de la comunicación estratégica en las empresas. Una empresa que no entienda el valor que puede dar esa comunicación para tomar las decisiones estratégicas del negocio y la vea solo como un hacer cosas, tener medios y tienen un área de comunicación solo para que lleve la intranet, para que envíe los correos, para que haga el desayuno de trabajo, para que organice eventos, esa empresa no va a tener el entendimiento de lo que significa una comunicación estratégica y muy seguramente, por ende, tampoco va a tener un manual de crisis, porque este manual de crisis hace parte de esa visión de comunicación estratégica. Entonces, es un trabajo que tenemos... Yo diría que en toda Latinoamérica hay países donde de pronto tú encuentras más cantidad de empresas que tengan esta visión y que tengan estos manuales, por ejemplo, de crisis y que tengan una gestión de comunicación estratégica. Por ejemplo, puedes encontrar más empresas que ya hayan tomado más conciencia de esto en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, ¿no? Son países que de pronto un poquito, no podemos tampoco decir que... Llevan muchísima ventaja, pero sí se está tomando una mayor conciencia y ya más fácil estás encontrando los mismos departamentos y los perfiles de los departamentos de comunicación estratégica. Doctora, ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti.